Hola, mi nombre es Santiago Arturo Vidal García, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera Técnico Superior Universitario de Ciencias Médicas, Distancia 2, doctor disciplinaria en la obra biotesía salida, evaluación de la figura académica. En esta exposición les voy a explicar un tema muy importante. En el ámbito prehospitalario, los pacientes con traumatismo medular son muy comunes, ya que los pacientes con alguna situación traumática por lo regular llegan a presentar alguna lesión en el sistema nervioso central. Esto hace que todo y cada uno de los profesionales que esté a bordo de una ambulancia sepa, conozca y comprenda los protocolos que se deben llevar a cabo para poder atender ese tipo de pacientes y de la mejor manera poder identificar qué tipo de paciente requiere un tratamiento específico que puede tener una posible lesión en la médula ósea. Nuestro tema es transporte hospitalario del paciente aquejado de trauma radiomedular. Ok, como se menciona, bueno, como nos menciona la investigación que realizamos, el VHLS menciona que es la lesión que suele ser resultado de desórdenes de alta energía, pero puede ocurrir con un mecanismo de lesión de menor energía en poblaciones vulnerables, como los adultos mayores. Nuestra columna vertebral está diseñada para proteger la médula ósea, sin embargo, la médula espinal eh, no protege los brazos ni los nervios que se pueden llegar a dañar. Las consideraciones que se deben de tener, eh, las consideraciones que se deben de tener, según el PHTLS, cualquier mecanismo que produzca un impacto violento en la cabeza, en el cuello, en el torso o en la pelvis. Incidentes que produzcan accidentes de aceleración repentina, como en los choques. Cualquier caída desde la altura, desde una gran altura, especialmente en adultos mayores. Expulsión o caída de cualquier dispositivo de transporte. Cuando hay un accidente y el paciente sale conectado del parabrisas o de las ventanas, eso es una consideración para poder tener una lesión espinal. Cualquier incidente de buceo en aguas poco profundas, sabemos, llega a caer y pues como el impacto del agua es como si tuvieras un tipo, llega a la columna vertebral. Ok, las lesiones espinales según el HLS son la posible carga axial, que es la confusión de la médula ósea a la altura del nivel de la cabeza. Por eso se pega a poner el collarín solamente cuando se tiene sospecha de daño de carga axial. Hipertensión, cuando la cabeza se hace una extensión agresiva del cuerpo, la hiperflexión, la hiperflexión. La hiperrotación, cuando la cabeza se mueve bruscamente. Y nada más. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de los daños de lesiones espinales en un accidente automovilístico. El paciente llega a tener un chicoteo, una perflexión, una hiperextensión, y puede llegar a tener, como lo vimos en la diapositiva siguiente, que es un daño axial. Ok, como menciona el PHTLS, las transiciones de médula espinal son conmoción cerebral de médula, contusión de médula ósea, shock espinal, compresión de la médula, laceración de la médula y síndrome de Brown Osamu. Ok, hay que comentar que en diferentes aspectos de estas lesiones, pues unos como se comprimen y otros son laceraciones de la médula. Por ejemplo, este es el desgarro o corte del tejido de la médula y tiene un daño irreversible. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta cuáles son los diferentes tipos de daños que se pueden causar en un tipo de accidente. Consideraciones, bueno, las lesiones que se consideran para la restricción de movimiento, según el PHTLS, es cualquier mecanismo que
mecanismo contundente que haya producido un impacto que en la cabeza, apoyo en todo su pelvis. Lo vimos hace rato, el atropellamiento, principalmente el atropellamiento. Incidentes que modifican hasta la aceleración, desaceleración y fuerza de expresión lateral que tiene el muelle, como las accidentes de automóvil, las caídas de moto. Cualquier caída, especialmente en adultos mayores, algunos adultos mayores desde un pies, una ida a la cama, que al baño, ¿no? Son consideraciones para la restricción del movimiento, expulsión o caída de la que es positivo al transporte, las bicis, las motos, cualquier tipo, las patines, cualquier tipo de eso generan un movimiento violento que puede generar una lesión en la columna vertebral y en la médula ósea. El PHTLS menciona que para poder tener transporte preciso, primero instancia tenemos lo que es tabla rígida, como se menciona ahí, y otros métodos. La tabla rígida se tiene que utilizar en primero los cortos, ya que llega a lastimar más, o que está muy rígida y llega a generar que pues la forma de la columna se mueva y entonces eso sea más al paciente. La otra son las camillas tipo pala o el colchón de vacío, que es el más recomendable, ya que genera pues mejor anatomía al paciente. Aquí vemos una imagen del colchón de vacío que se tiene para poder realizar el traslado de este tipo de pacientes. El PHTLS tiene un algoritmo que nos ayuda a tener el proceso lógico de atención a pacientes con daño medular y poder llevar a cabo un proceso lógico de pasos. Indicaciones para la normalización espinal, restricción del movimiento espinal. De verdad, tenemos traumatismo penetrante de cabeza, cuello o torso. Dice inmovilizaciones no indicadas en pacientes que tenemos con traumatismo penetrante, no se movilizan y se trasladan rápido. Ahora de otro lado tenemos traumatismo cerrado, mecanismo de lesión preocupante, nivel de riesgo menor a 15. Tenemos dos vertientes. Si el menor está menor a 15, sí, se moviliza, se traslada. Dice, si no está menor de 15, está 15, dice no, presenta dolor en la columna, se queja de neuralgia, deformación anatómica y columna. Tenemos esos vertientes y nuestro siguiente paso indica, ok, si tenemos deformación, si me duele, se moviliza y se traslada. Dice que no me duele, presencia de evidencia de alguna sustancia alcohólica, drogas, lesión que distraiga como puede ser fractura de fémur, alguna otra lesión de importancia que esté presentando, fractura del brazo, no sé. Incapacidad para comunicarse, que tenga algún problema de habla, que tenga algún otro idioma. Eso es ok, en algún otro idioma. Bueno, entonces sí, se moviliza y se traslada. No, no se moviliza y se traslada. Okay. Aquí tenemos nuestro algoritmo de la forma. Como decíamos, si tiene alguna lesión importante, se moviliza, no se moviliza y se traslada. Si tiene plasma menor a 15, sí, se moviliza y se traslada. No, se checan los vertientes como drogas. Sí, no es cierto. Si sí tiene algún daño en columna, si le duele, se moviliza y se traslada. Si no tiene, ahora sí se checan las drogas, alguna lesión que esté alterando lo que usted está yendo. Si sí la presenta, se moviliza y se traslada. Si no la presenta, no se moviliza y se traslada. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta que sí podemos trasladar o que sí podemos inmovilizar y que no. Conclusión: la formación de técnicos superiores de agencias médicas es primordial para poder brindar la atención médica pero de calidad y sobre todo con técnicas avanzadas que puedan dar
una probabilidad de vida avanzada en los pacientes. Nosotros tenemos que conocer cada protocolo o cada secuencia lógica de atención para poder saber los criterios, los tipos de lesiones y todo lo que requiere con la lesión intestinal y de médula ósea para poder tener una mejor atención a nuestros pacientes, como lo vimos hace rato, los criterios, cuáles son las posibles lesiones y con qué debemos de trasladar, que es lo más importante. Nuestra referencia bibliográfica es Flashback Trauma 2020 en el tema traumatismo espinal. Esa es la edición de la página 303 a la 332. Pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.